You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, vamos con la segunda parte de nuestro programa que titulamos La salud en Salta. Quedamos la semana pasada con algunas preguntas pendientes en relación a cuál es la prestación que hace en este momento el Ministerio de Salud Pública. Nos acompañó y sigue en estudio, por supuesto, el doctor Roque Mascarello, que está a cargo del Ministerio de Salud Pública, y desde el ámbito privado, Pablo Mendivil, con su cirujano de columna, con una especialidad realizada en Europa. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos con nuestros invitados. ¿Cómo le va, doctor, que nunca se fue? Buenas tardes. Y Pablo Mendivil, que nos acompaña desde, el área privada, pero interesante porque en los intervalos, eso es muy, digamos, de los profesionales, hablamos un montón de cosas que después nos decimos al aire, y yo les decía, por favor, dígansela al ciudadano que de eso se trata. O sea, esta conversación es interesante para ellos, si bien uno... En el corte decíamos lo público y lo privado no existe. En mi concepción no existe. En alguna época existió una antinomia entre lo que era el sector público y lo que es el sector privado. Yo la verdad que no creo que es una antinomia falsa, porque en definitiva todos trabajamos por la salud de la gente, independientemente de que unos tengan capacidad de pago y tengan cobertura a través de la obra social y otros no lo tengan, y para eso se la da el hospital a través del Estado. Pero no es muy ideal. Yo te pregunto algo, digamos, en relación a este tema, ¿no es cierto? Uno puede conversar, y es muy lindo y bonito, hablar sobre lo que sería ideal. Sería maravilloso que el mundo funcione de esa manera, pero también, si las cosas marcharan así, también sabemos que existen, por ejemplo, auditorías, sí, que claro. Las auditorías... OSDE tiene un chequeo infernal para ver si realmente el médico hizo la prestación, si no la hizo. Hay seguros que nos vienen de antemano, a los psicólogos les ponen el de malas praxis, y a ustedes también, para minimizar el impacto de los juicios de malas praxis. O sea, había una película muy linda que se llamaba El lado oscuro del corazón. También hay que poder sincerarse con esta condición humana que tenemos, en donde yo, como psicóloga clínica especialidad psicoanalítica, sé de qué se trata, ¿viste? El inconsciente también habla de la pulsión de muerte. Entonces, así como está lo lindo, lo ideal, hay un aspecto que circula en los hospitales públicos, en la clínica privada, que a lo mejor tiene que ver con otros objetivos que no son precisamente el bien público, que sería como debe ser. ¿Cómo marcha eso en el Ministerio, en lo que no es ideal, Roque Mascarello? Ya hablamos de lo precioso que sería si fuera, pero ¿cómo están las cosas? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo cambiarías esto? ¿Qué necesita la provincia de Salta? Te lo digo sinceramente porque hay países que tienen muchísimas partidas que las destinan a quienes presentan proyectos creíbles. Por ejemplo, la Inter-American Foundation, con quien yo he trabajado, tiene realmente un interés legítimo en que Sudamérica acompañe un movimiento y que vaya de la mano, ¿sí? Seguramente que Pablo conoce otras, pero hablemos de
lo que podríamos a lo mejor aportar nosotros como profesionales, que somos profesionales del mundo. Yo me considero una ciudadana del mundo, no solo de Salta. Yo soy de lo que cree que lo ideal es enemigo de lo posible, y yo creo que dentro de lo posible debemos ser lo más eficiente posible en el uso de los recursos que le pertenecen al conjunto de la sociedad. Yo nunca planteo las cosas en términos de que la vida es de color rosa, ni nada. Pero que se le puntualmente en el ministerio, ¿cómo está? A ver, yo creo de que en el ministerio, para mí hay un problema de falta de coordinación y de subutilización de los recursos. Yo soy de los que cree absolutamente y documentado de que la producción y el rendimiento individual de cada una de las personas no es la adecuada. Por eso yo hablo de eficientizar el uso de los recursos. Muchas veces uno escucha hablar con lógica, razón por parte de la sociedad, el reclamo de que no tengo turno, no accedo a los turnos, me cuesta, o tengo que esperar mucho tiempo, o el doctor se va y dejó sin atender a un montón de gente. Digo, creo que hace a las responsabilidades individuales y obviamente también a las colectivas que debemos tener cuando desempeñamos una función cualquiera sea, en el lugar que sea. Entonces, básicamente yo creo absolutamente que uno de los mayores desafíos que tengo en el Ministerio es de eficientizar el uso de los recursos. En todo sentido, los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos financieros. Digo, si nosotros somos capaces de eso, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo dije que uno de los talones de Aquiles que tenía la salud pública en Salta es el funcionamiento de los centros de salud, que es inadecuado, que ha hecho que la gente pierda credibilidad en los centros de salud y que probablemente nosotros, como profesionales, todos, cualquiera sea, formando parte de esa estructura, hemos contribuido a desacreditarlo y hacer de que los centros de salud se transforme en un lugar donde la gente tiene cierto recelo y prefiere ir al hospital, con todas las implicancias que tiene ir al hospital, la posibilidad de infecciones intrahospitalarias que hablábamos hace un rato, el agolpamiento de la persona, la cantidad enorme de gente tratando de resolver problemas banales que se pueden resolver en los primeros niveles en los centros de salud. Entonces yo creo que si nosotros podemos eficientizar eso y hacer de que la gente con responsabilidad cumpla las obligaciones contractuales que cada uno de nosotros tenemos, la oferta que tiene el Estado para atender la demanda de la sociedad es más que suficiente. Ahora, si continuamos por este camino de cada uno hacer lo que le parece, con desprecio absoluto por la sociedad, creo que va a ser dificultoso, porque ahí sí los recursos van a ser imposibles de poder aguantar, si vale la expresión vulgar, lo que significa la demanda de la sociedad. Por eso que nosotros estamos empeñados, de hecho hemos modificado algo que nadie se había atrevido hasta ahora, de modificar todo lo que era el funcionamiento del primer nivel de atención, y que va en un proceso de cambio que va a demandar probablemente todo este año, y hacer de que cada centro de salud tenga un contrato de gestión donde cada uno, con la cantidad de horas disponibles, asumamos un compromiso, un contrato de gestión firmado, donde cada uno diga qué cantidad de consulta tengo en función del recurso que tengo, capacidad de hacer, qué cantidad de prácticas de laboratorio voy a hacer en función de la capacidad que tengo de recurso asignado, y eso va a ir modificando sustancialmente todo lo que es el uso de los recursos, y básicamente va a terminar modificando la atención de la gente en el lugar más próximo al lugar donde reside, sin tener que ir a agolparse en los hospitales, y que en el hospital sea el lugar donde uno vaya a resolver el no más del 20-25% de la patología que requiere alta complejidad. El resto es patología de baja complejidad que se puede resolver tranquilamente en un consultorio. Es un ministerio grande el que tiene. Enorme, tiene 14.000 empleados. Imagínate, adicciones, salud mental, que están separados, que es un tema que sí me encantaría preguntarte. ¿Qué opino? Digo, debían estar juntos. Sí, claramente, digo, viene... Pero algo les pasó. Sí, yo creo que en ese momento Nutrición. Tuvo vinculado con situaciones muy particulares, muy puntuales, que hizo que se tomara esa decisión, con la idea de que eso servía para mejorar, ser más eficiente en la prestación del servicio. Ahora, digo, no me parece que una cosa está desconectada de la otra. Las adicciones están vinculadas con los trastornos de la salud mental, y los trastornos de la salud mental están vinculados con los problemas de adicciones. Entonces, me parece de que ahí da como... Bueno, de hecho, la adicción es un problema de salud mental, claramente, absolutamente, coincido. Pertenece absolutamente al área, porque es como si hubiera
digamos, eso lo dijo, obviamente no es mi competencia, es una opinión que da un ciudadano que de pronto dice, bueno, ¿qué hace adicciones y salud mental como dos destacamentos diferentes cuando se trata de más de lo mismo? O sea que habría dos secretarías que hacen lo mismo. Sí, o cosas similares por lo menos. Secretarios que... Por eso yo hablo de eso, de eficientizar el uso de los recursos. Este nivel es muy interesante, la cuestión del nivel primario del que vos hablás. Tiene en cuenta todas las áreas en donde entran nutrición, salud mental, un planeamiento de relaciones con la comunidad. Todo esto está implícito en este nivel de atención. ¿Qué se quiere decir cuando se dice este nivel de atención? No todo el mundo lo sabe, pero yo he hecho trabajos muy buenos con los agentes sanitarios. Por ejemplo, con la red de agentes sanitarios, que me pareció impecable porque hacen un diagnóstico situacional de lo que ocurre en la familia, que no solamente le permite al hospital o a quien sea, sino se puede hacer un diagnóstico de la pobreza desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la salud, desde una serie de perspectivas, ni más ni menos que con la información que da un buen agente sanitario. Esto, ¿y qué otras, digamos? A ver, la provincia tiene casi 2.000 agentes sanitarios distribuidos en sectores de trabajo. Para nosotros como instrumento, como herramienta de trabajo es casi imprescindible porque Salta fue concebida de esa manera desde hace 40 y pico de años, 40 años que nosotros tenemos la estrategia de atención primaria, que la dispuso la Organización Mundial de la Salud ya en el año 77 en un lejano paraje de la Rusia, y que de ahí quedó como la estrategia válida para resolver los problemas de salud de la gente en el mundo entero. Y de ahí surgieron estrategias, dentro de esas estrategias, programas. Nosotros tenemos como estrategia atención primaria, que son redes de complejidad creciente, que permitan la resolución de los temas de las personas por niveles de complejidad creciente, desde el más bajo hasta la más alta complejidad. Y a su vez tenemos un programa de atención primaria con los agentes sanitarios que trabajan en el primer nivel de atención, donde tienen asignado una responsabilidad de un área geográfica y una cantidad X de familias sobre las cuales conocemos su realidad sociosanitaria, que nos permiten tomar razonablemente decisiones adecuadas para resolver los problemas que tiene esa sociedad. Ahora, el mundo actual nos plantea no solamente la cuestión vinculada con las cuestiones médicas exclusivamente, sino con los trastornos sociales que van asociados a la cuestión de la salud de las personas. Exactamente, hay una cuestión ahí muy interesante donde mi opinión es que se desperdicia una cantidad de información por falta de comunicación entre los ministerios. Por ejemplo, con lo que sabe un agente sanitario, yo podría ya saber si este niño va a venir con un problema de aprendizaje porque es un niño salvaje, porque no está siendo esperado por la madre, está siendo esperado por la madre, consigue un trabajo porque va a recibir un subsidio, y lo sabe, entonces prefiere el embarazo a los 16 años, etcétera, y trae al mundo un niño salvaje, con todo respeto, porque no es educable. No puede ser educable un niño que se deja a los 40 días en una guardería de Camposanto, donde yo he detectado esto en un trabajo de campo y de diagnóstico de la pobreza, porque la madre no era una madre, era una adolescente que buscaba sobrevivir y tenía una encrucijada. O era vendida por los padres en una red de trata de personas, o si no se hacía madre y vivía de subsidio. Esta es la parte oscura, digamos, de una sociedad que a veces no puede sincerarse, pero que estas cosas pasan no solamente en la Argentina, o sea, esto ocurre en muchos otros lugares. Algunos accedemos a esta información que ni siquiera la brinda la policía, la brinda un agente sanitario que sabe que este chico viene en determinadas circunstancias. También hemos podido indagar a través de los agentes sanitarios, nivel primario, cuando hay estupro, cuando hay delitos sexuales cometidos por el padrastro, etcétera, cuando son circunstancias adversas, cuando hay desaparición de adolescentes. Lo sabe el agente sanitario, tiene un registro de personas. Tanto como una maestra, una docente, ahora que está tan, digamos, en boga, lamentablemente, la desaparición de adolescentes y una red de trata infernal, ¿cómo la docente no va a saber que el niño no ha ido y no le va a decir a la madre o a la familia, agarre el teléfono, señora directora,
están desapareciendo los chicos, si no llega al colegio, haga un registro de los niños que faltaron y llame por teléfono y ponga en guardia al ministerio. Existe una red de sentido común, además de solidaridad, y el agente sanitario tiene eso. Lo que sí me pareció en esa oportunidad, en el año 2013 terminó el trabajo, es la necesidad de una capacitación adecuada, porque es brutal el cambio que hay en Occidente. Y yo creo que ese cambio que ustedes sienten en la ciencia también pasa en el ámbito social, o sea, el salvajismo que tiene hoy por hoy el ser humano, que es capaz de vender a otro ser humano, fuera de lo que es el ámbito simbólico de la esclavitud, porque eso no se llama esclavitud. La esclavitud estaba regulada por las leyes. Esto no existe ninguna ley que justifique el tráfico de un adolescente. Entonces es muy interesante conversar con el ministro de Salud porque puede hacer muchísimas cosas en esto de la competencia que tiene hoy el agente sanitario, que sabe cuando un adolescente va a desaparecer y tiene el termómetro si es que visita por lo menos 2 veces por mes a la familia. Queremos avanzar en informatizar el trabajo, porque hoy se registra en planilla. Una ronda sanitaria el agente sanitario tiene 4 rondas al año, de 3 meses cada una. Cuando yo visito una casa, hoy saco una foto de la situación de hoy. Cuando la vuelvo a visitar dentro de 45 días, si no es una familia crítica, si es una familia normal, la visito dentro de 45 o 60 días. Entonces, esa foto que yo saqué, si no tuve posibilidades de actualizarla, en general me termina generando una dificultad. Llego tarde para ayudar a resolver el problema. Si nosotros estamos en proceso, junto con el Ministerio de la Primera Infancia, de incorporar tablets que nos permitan en tiempo real saber cuál es la situación, detectar los chicos malnutridos, las embarazadas, los riesgos de las embarazadas, la situación social en la que viven, la pobreza estructural en la cual están todas esas personas y que tienen directa relación sobre la enfermedad que van a desarrollar y todo lo demás. Así que yo coincido obviamente con que es vital esa foto que hoy nosotros sacamos, que hemos venido sacando desde hace más de 30 años con los agentes sanitarios, incorporarle la tecnología, como hablábamos hace un rato, también en este ámbito, que nos permita ser mucho más eficientes. Y además la capacitación permanente del recurso humano. Nosotros estamos largando los concursos de los cargos de supervisor intermedio, que es una instancia, bien lo dice la palabra, intermedia entre el médico y el agente sanitario, que permita la competencia a partir de la capacitación y de la formación del recurso humano, que no se quede con el conocimiento adquirido hace 30 años atrás, sino que se actualice, porque hoy obviamente que el mundo nos obliga a repensar absolutamente todo el funcionamiento del sistema de salud. Hablando de el mundo nos obliga, ¿por qué no nos contás lo que traes de Europa de tus últimos? Ya nos dijiste tu experiencia en relación a la estenosis. ¿Qué más estuvieron ustedes en estos congresos absorbiendo como avance? Bueno, hoy por hoy, por lo menos en la neurocirugía, se está viendo una dependencia que justamente discutía con un colega ayer. Yo le decía que en nuestra proyección de compras, de tecnificación como equipo quirúrgico en los próximos años, teníamos que incluir esto y esto y esto. Él es una persona muy bien formada en un servicio más bien tradicional, ¿no? Entonces decía, esto no tiene utilidad. Yo decía, no tiene utilidad relativamente, pero cuando uno ve que en todo el mundo ya nadie opera prácticamente los tumores sin un navegador, y uno dice, pero ¿para qué? No se necesita navegador. Evidentemente sí, millones de vacas no pueden estar equivocadas, digo yo, ¿no? Entonces, evidentemente sí, y la valoración de absolutamente cada aspecto de la función cerebral de cada una de las personas, o sea, él me preguntaba, ¿y en qué medida vamos a mejorar nosotros el outcome quirúrgico de toda nuestra población? Va a ser muy poco. Yo decía, pero ese muy poco es relevante, hoy es relevante, ¿sí? Después nos confrontaremos con el segundo problema, cómo será la compra, si es un aparato en el exterior, es en dólares, el cambio,
pero la primera decisión es la decisión de tecnificarse, ¿no? Para nosotros fue siempre una filosofía, pero hoy se ve en el mundo la navegación de los tumores, las imágenes en 3D, se utilizan robots para la cirugía de epilepsia. Y yo le decía, yo venía de un servicio muy importante donde se operaba mucha cirugía de epilepsia y no utilizábamos robot, y teníamos resultados mejores que los que teníamos en el servicio donde yo me fui después. Y ellos utilizaban un robot. Entonces la tecnología no es siempre un sinónimo de éxito terapéutico. Totalmente. Pero Pero hay que pasar por el proceso para poder concluir, o sea. Sí, totalmente. Ese es el avance de la ciencia misma, que tiene su margen de error, obviamente, ¿no? Y para mí para mí es muy importante, creo ahora, la valorización de algo que ya se veía venir hace mucho tiempo, que es la valoración de los resultados, ¿sí? Hoy por hoy ya no hay grandes trabajos, la gente presenta pequeños trabajos de su experiencia, entonces se valoran los resultados de cada técnica quirúrgica, y eso hace que uno pueda empezar a comparar qué es mejor, qué es peor, buscar niveles de evidencia, grados de recomendación. Esa es la tendencia actual, ¿no? Pero eso yo creo que es algo muy antiguo, el grado de recomendación, nivel de evidencia, debe tener por lo menos 20, 30 años. Y en tu experiencia en Europa, como ciudadano sudamericano argentino, cuando vos interactuás con tus colegas en Europa, ¿cómo te sentís en relación a lo que el otro académicamente puede, vos, como desde el punto de vista profesional? O sea, digo porque también hay una especie como de imaginario sudamericano en donde a veces nos hemos sentido sin tanta preparación y como mirando Europa como el lugar a donde uno siempre estaría aprendiendo o en falta. Mi experiencia en Europa ha sido al principio, tal vez desde el punto de vista de un imaginario social, pero después uno se da cuenta en la presentación de casos clínicos que uno avanzó, a pesar de no tener tanta tecnología, etcétera, en ámbitos que son para toda la humanidad y ha resuelto dificultades en esa precariedad exitosamente. No sé cuál es tu experiencia en Europa y en ese lugar a donde fuiste, que creo que es Alemania, ¿verdad? Sí, yo creo que en Alemania, en Argentina, en Sudán y en Estados Unidos hay gente competente, gente incompetente y gente con ganas, gente sin ganas, gente que estudia, gente que no estudia. Creo que una persona bien preparada en Argentina tiene las armas para resolver muchas más cosas en relación con alguien bien preparado de otros países europeos. Por ejemplo, ¿sí? Yo al terminar la facultad podía hacer una cesárea, yo podía traer un niño al mundo, un parto normal. Eso no lo podía hacer un médico recién recibido en Alemania. Por su especialidad. Recién recibido de médico. Ahora, yo sí he echado en falta a la hora de hacer investigación que no tenía la misma preparación que ellos en laboratorio, en uso de técnicas de cultivo celular, microscopía electrónica. Nosotros veníamos un poco más preparados para la medicina de trinchera, ¿no? De resolver clínicamente las cosas, y por ahí es algo que supongo que se habrá modificado en los últimos años, ¿no? Además, cómo se incentiva la investigación. En Alemania la mayor parte de los estudiantes de medicina terminan un trabajo de doctorado antes de comenzar la especialidad, ¿sí? O sea que no son médicos y la mayoría ya tienen una publicación.
Maravilloso compartir con ustedes este espacio. Están absolutamente invitados. Doctor Mascarello, me queda una asignatura. Yo como psicóloga no le he preguntado cómo está la salud mental. ¿Cómo está la salud mental de la población? Ese es para otro programa. Me parece que amerita. ¿Cuáles son sus darle desafíos, doctor, en este año 2017? salud mental. Yo creo que hay varios desafíos, pero por lo pronto me parece que un desafío enorme es hacer que la sociedad se involucre y no mire las cosas Me encantó pasar. de la parte preventiva. Créame, doctor, que ahí el psicoanálisis tiene una asignatura pendiente, porque se queda pegado a las frases dichas hace más de 100 años, en donde la prevención es imposible. Se puede calcular, y el agente sanitario es el más indicado para calcular el mundo que va a vivir este niño que llega, porque si no tiene nido que lo aloje, si no hay quien lo espere, si no tiene lugar simbólico, imagínese qué le espera a este chico. Por supuesto que esto sería lindo que lo podamos compartir con Analia Berrueso, que está desaparecida en no sé qué evento, mega evento que tiene, porque es ahí a donde se está notando mucho la falta de nido que su área de salud puede de alguna manera prevenir, aportar datos, intercambiar, conversar, calcular el fenómeno. Y el lazo social actual y el del futuro es totalmente calculable. Hay que ver en qué condiciones llega. Y también se los puede modificar, Así como se modifica y se vuelve del robot a la praxis manual, por ponerle un nombre, esto también se puede calcular. Y es precioso poder trabajar con otros profesionales que tienen un denominador común, el bien común. Así que están invitados en el año 2017, todo el año. Muchísimas gracias. A ustedes y con ustedes hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.